Saludos chicos, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de inversión de la última selectividad del año 2018 en junio en la Comunidad de Madrid. Nos daban una figura que estaba formada por un segmento rectilíneo y por un segmento curvo, es decir, por un arco de circunferencia y un segmento, y teníamos que obtener su figura inversa. Bien, uno de los puntos, el punto que unía o el punto que une el segmento recto con el segmento curvo, con el arco de circunferencia, es un punto doble, lo cual nos permite, en primer lugar, obtener la circunferencia de puntos dobles. Así pues, concentro en el polo de inversión y radio hasta el punto doble, podemos trazar la circunferencia de puntos dobles, que es esta circunferencia que yo acabo de trazar aquí. Vamos a ponerle la etiqueta de CPD, circunferencia de puntos dobles. Bien, a continuación lo que tendríamos que hacer sería obtener el inverso de A y el inverso de C. El inverso de A está dentro de la circunferencia de puntos dobles. De esta manera, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que prolongar el lugar geométrico de A', es decir, unir O con A, y esa recta, prolongándola, va a ser el lugar geométrico de A', va a ser uno de los lugares geométricos de A'. Eso quiere decir que A' tiene que estar en esta recta. ¿Dónde más tiene que estar en A'? Pues en la perpendicular al segmento que une O con B'. Es decir, uniría el centro de inversión con el punto doble, con un segmento, este segmento OB', y después por B' trazaría una perpendicular a ese segmento, y donde corte con la prolongación de O con A, obtendría A'. Así pues, voy a trazar una recta perpendicular al segmento OB por B, o por B' porque es un punto doble. Y aquí obtendría en el punto de intersección de ambas rectas, obtendría el punto A'. Este punto de aquí, por tanto, es el punto A'. El punto A'. Bien, algo parecido tendría que hacer con el punto C. En este caso, C está fuera de la circunferencia de puntos dobles. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que obtener el punto de tangencia de una recta desde C a la circunferencia de puntos dobles. Bien, para obtener ese punto de tangencia, ¿qué hago? La mediatriz del segmento CO. Y como vemos, esa mediatriz nos pasa por el punto B'. Eso significa que yo, al trazar el arco capaz de 90 grados con centro en ese punto, me va a cortar con la circunferencia de puntos dobles en el punto B'. Por lo tanto, el punto B' va a ser también el punto de tangencia. ¿Qué es lo que implica? Que el punto C', es decir, el inverso de C, del punto C, va a estar en este punto, en la intersección entre el segmento que une O con C y la perpendicular por B'. Es decir, este punto de aquí va a ser el inverso de C, es decir, va a ser C'. Bien, con esto ya tendríamos resuelto la primera parte del ejercicio, que es obtener los inversos de los puntos. Ahora hay que unirlos. Bien, ¿y cómo los unimos? Para ello nos tenemos que saber cuál es la figura inversa de cada una de las figuras que tenemos. En primer lugar tenemos una circunferencia, un arco de circunferencia, es el arco CB, que si la prolongamos pasaría por O, pasa por O. Vamos a trazar una circunferencia para que la veáis, a continuación la vamos a borrar. Si yo hago concentro en este punto, está mal nombrado, este punto es C'. Si yo hago centro en C', y radio de C' a C, como vemos, nos sale una circunferencia que pasa por B' y que también pasa por O. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es obtener la inversa de una circunferencia que pasa por O. Bien, la inversa de una circunferencia que pasa por el polo de inversión es una recta que no pasa. Entonces, como ya tengo B' y tengo C', simplemente para obtener ese segmento, esa recta que no pasa, lo que tengo que hacer es unir B' con C', con un segmento. Así pues, este segmento B', C', que le voy a poner un poco más grueso y en color rojo,
es la figura inversa del arco circular BC. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos faltaría obtener la figura inversa del segmento BA o AB. Bien, se trata de una recta que no pasa por el polo de inversión. ¿Qué ocurre? Que su inversa, su figura inversa, es una circunferencia o un arco de circunferencia que sí pasa por el centro de inversión. ¿Qué tengo que hacer, por tanto? Obtener el centro de la circunferencia que pasa por B, que pasa por B', que pasa por A' y que pasa por O. Bien, para ello tendría que trazar la mediatriz de B' o la mediatriz de B'A'. Bien, pues voy a ello, hago la mediatriz de OB, que como vemos nos pasa por el punto A, y lo mismo la mediatriz de B'A', que vamos a ver que también va a pasar por el punto A. La mediatriz de B'A', que como vemos también pasa por el punto A. Por lo tanto, el centro de la circunferencia que yo estoy buscando, el centro del arco de circunferencia que me va a unir A' con B' es el punto A. Por lo tanto, voy a trazar ya el arco de circunferencia que me piden. Sería el arco que va desde A' hasta B'. Bien, y entonces esta figura que me ha quedado, que como vemos es simétrica respecto a la del enunciado, respecto a una recta que una O con B, esta figura que he puesto aquí en color rojo sería la figura inversa de la figura que me daban, es decir, es la solución al ejercicio. Como veis, esta figura es bastante corta de dibujar, o este ejercicio es bastante corto de hacer, pero hay que tener las ideas bastante claras a la hora de resolver esta inversión. Bien, en la descripción del vídeo vais a tener el enunciado de este ejercicio y la solución del ejercicio, para que podáis resolverlo vosotros y comprobar si lo habéis hecho bien o si lo habéis hecho mal. Bien, si este vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias y un saludo, chicos.